Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Maldita comodidad. Buenos días, pues ya como lo dijo Adriana, yo soy Son Acosta, y estoy, la verdad, muy, muy honrada de estar por acá. En, en mi caso particular, pues bueno, yo estoy en el Heraldo de México con un podcast que se llama Maldita Comodidad, y la verdad es que me parece fundamental, crucial, importantísimo, y por eso me siento muy honrada de que podamos estar hoy aquí colaborando, ¿no? Co-creando estas conversaciones. El día de hoy tengo aquí a la doctora Kitsia Larios, que me voy a permitir leer su semblanza. La doctora Kitsia es jefa de servicio de radiología de FUCAM, es médico especialista en radiología e imagen, con alta especialidad en imagen e intervención mamaria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. La doctora Kitsia está certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen con calificación agregada en MAM. La verdad es que digo, hay muchas más credenciales de la doctora aquí. Sin embargo, ahorita justo que estábamos pues iniciando con este video, yo le decía que justo, ¿no? Que estaba yo impactada, ¿no? En últimas fechas de esta tecnología que está pues de alguna manera surgiendo en términos de poder detectar de forma temprana el cáncer. Entonces, la verdad es que empezamos a hablar y dijimos, no, bueno, ya, vamos a parar porque necesitamos hablar de todo esto. Entonces, doctora Kitsia, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos, dándonos mucha visibilidad. Yo tengo que decir que para mí este tema sí es un tema bastante incómodo, ¿no? Es un tema incómodo en términos de, pues eso, ¿no? De que hay data importante que no se siente nada bien, ¿no? Y de pronto poder hablarlo, quitar tabús, quitar ideas. Conozco muchas personas que deciden no hacerse, ¿no? Las mamografías y demás, o las mastografías, por todo lo que implica, ¿no? Entonces de pronto es como, híjole, por favor ayúdanos. O sea, ¿cómo podemos detectar el cáncer lo más temprano posible y cuál es la importancia de hacerlo pues lo antes posible? Pues bueno, buenos días. Qué Buenos bueno que días. hagamos este tipo de foros, ¿no? Porque desgraciadamente las estadísticas para este cáncer de mama van en contra todavía y creo que estamos un poco alejados de poder hacer la diferencia, pero es lo que queremos, hacer esa diferencia para que nuestras pacientes tengan una mejor oportunidad. Si el cáncer de mama es muy frecuente, 1 de cada 7 mujeres va a tener cáncer de mama y el principal factor es ser mujer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, hemos escuchado que hay muchas medidas que la OMS, que asociaciones recomiendan, como acudir al médico de manera periódica, las autoexploraciones mensuales. Sin embargo, lo más importante es la detección oportuna. ¿Y cómo vamos a hacer la detección oportuna? Por medio de un estudio de imagen, en este caso mastografía, ¿no? Perdón, y fíjate, por ejemplo, ahorita eso que compartes, ¿no? Pues, ¿puedo hablarte de tú? Sí, ok, gracias. Doctora, esta parte que compartes, ¿no? A ver, hay un protocolo, ¿no? Que todas podemos seguir, que es el de la revisión mensual, ¿no? Las visitas al médico. Sin embargo, pues toda esta parte de radiología y demás, de pronto como que yo siento que las hacemos cuando hay síntomas, ¿no? Y creo, no sé, tú danos un poquito más de visibilidad con esto, cuando hay síntomas, pues ya no fue una detección como muy temprana, que digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poquito como la sugerencia o la recomendación para que podamos auténticamente detectar de forma temprana el cáncer en caso de que esté? Pues bueno, los estudios de imagen, en específico la mastografía, la debemos de realizar ya una vez cumplidos los 40 años de manera anual. Entonces, la función de esta es detectar no solo lesiones malignas, por supuesto que vamos hacia las lesiones malignas, ¿no? Nosotros como radiólogos lo primero que vamos a buscar es algo mal y ya a partir de ahí vamos a buscar algo de patología benigna. Entonces, la mastografía a partir de los 40 años y se recomienda a partir de los 30 años, aunque no haya sintomatología, el ultrasonido de manera anual.
muchos mitos en torno a la mastografía, ¿no? Que si el dolor, que si la compresión, que si la radiación, que si tenemos cáncer, que si lo esparce. Entonces, realmente son mitos. La mastografía es hasta ahorita el único método que ha logrado disminuir esa mortalidad y hacer esa detección oportuna. Te pongo un ejemplo. Si yo me tocó algo, no necesariamente tiene que ser algo maligno, pero en el caso de que fuera una lesión maligna, si yo ya me lo estoy tocando, al menos ese algo mide 2 centímetros. Si la mastografía me lo detecta, puede detectar lesiones de 0.5, 0.3 milímetros. Entonces, esa es la diferencia entre tener tratamientos efectivos, menos agresivos, menos costosos, una sobrevida muchísimo mayor para nuestras pacientes, a diferencia de que si encontramos algo ya palpable, y si eso es un cáncer, por supuesto que los tratamientos se elevan en costos, son menos eficaces, las pacientes tienen una sobrevida muchísimo menos. Entonces, esa es la ventaja y lo que nosotros siempre promocionamos, la detección oportuna. Aunado a todos los demás métodos que hemos visto de la autoexploración, acudir con el médico, siempre tenemos que ir a hacernos la mastografía o ultrasonido. Y por ejemplo, esta parte de la autoexploración, ¿no? Que yo de pronto, pues nada, siento que sería como algo que obviamente todas deberíamos, ¿no? De hacer desde bastante jóvenes, desde pequeñas, ¿no? Porque digo, nada, yo conozco personas de diferentes edades, ¿no? Que han tenido la enfermedad, ¿no? Y más allá de el proceso de recuperación y de sanación y de cura, ¿no? Al final del día, pues es algo que detectaron a lo mejor cuando estaban haciendo una autoexploración, pero lo que acabas de decir es muy fuerte. O sea, en realidad, si yo ya detecto algo es porque ya tiene un tamaño importante, considerable, ¿no? ¿Qué podríamos hacer antes? O sea, tú dices las de radiología, ¿o cómo sería eso? Antes de Sí, antes de que yo haga una detección, digamos, física, que yo estoy haciendo una exploración. Pues mira, lo que les recomendamos siempre, y creo que aquí influye mucho una palabra que tú ocupaste, tabú, ¿no? Mm. Entonces, luego nos dicen, a partir de que empiezas a menstruar, no. O sea, desde que tienes una niña en casa, hay que enseñarle cómo es su cuerpo, cómo va a ir cambiando. Por supuesto que cuando empieza con su primera regla, enseñarle a revisarse cómo debemos de hacerlo, cada cuánto, la temporalidad y que avisemos, ¿no? Entonces, desde ahí partimos ya a lo mejor un poco erróneo de que no Totalmente. lo hacemos desde que somos pequeñas. A mí particularmente nunca me mencionaron absolutamente nada del tema porque era un tabú, ¿no? Como que lo vas descubriendo a lo largo de los años, de lo que platicas a lo mejor con las personas en las que estás en la escuela. Entonces, empezando desde ahí, cambiarnos ese chip y que nuestras niñas desde un principio empiezan a conocerse. Lo segundo es hacer los estudios de imagen. El ultrasonido es la herramienta más utilizada, no utiliza radiación, no tiene la misma eficacia que la mastografía por sí sola para hacer una detección de cáncer de mama, pero es muy efectiva cuando se hace en combinación. En mujeres menores de 40, pues es la primera herramienta que utilizamos, ¿no? Normalmente una mujer menor de 40 acude a un servicio de ginecología o a buscar ayuda porque algo se palpa. Generalmente en esas edades la patología es prácticamente benigna, ¿no? Aunque sí existe entre un 13 o un 15% de que pueda ser un cáncer, pero la gran mayoría de nuestras pacientes menores de 40 tienen o quistes o fibroadenomas o igual y es solamente alguna zona de fibrosis, dolor mamario por algo. Y es que, ¿sabes qué pienso? Que de pronto a lo mejor en estos 30, digamos, antes de los 30, perdón, de los 40 años, la verdad es que, pues, o sea, a lo mejor haces una revisión anual, ¿no? Anual. Y de pronto pienso, ¿y eso está bien, doctora? O sea, me refiero en sentido de lo que queremos detectar, si lo que queremos es tener una detección temprana. Anual no es como muy largo el lapso, No, ¿no? Es perfecto, o sea, está funciona. bien, está bien. Incluso, mira, hay pacientes que nosotros hacemos revisiones cada 6 meses con mastografía, porque damos como ese tiempo. Si algo fuera maligno, ¿no? Digamos que esa es como la temporalidad en lo que podríamos tener una duplicación o que algo se manifestara. Entonces, no hay necesidad. Sí, hay necesidad de estarnos checando cada mes, ¿no? Ya lo platicaremos más adelante. Eso sí, nuestra autoexploración cada mes, nuestras visitas con el médico especialista 1 o 2 veces al año y nuestros estudios de imagen 1 vez al año
salvo que alguna otra cosa se indique, se pueden hacer cada 6 meses. Bueno, ya con eso creo que es un protocolo bastante claro, ¿no? Que podemos seguir. Ahora, entiendo que hay esta nueva tecnología, ¿no? Que está apareciendo, que de alguna manera, pues, es menos invasiva y al parecer es bastante efectiva. ¿Nos quieres hablar un poquito de eso, doctora, por favor? Sí, bueno, la inteligencia artificial, que es lo que, digamos, está en boga en muchas cosas, ¿no? Incluso uno, a lo mejor podríamos estar hablando de algo como zapatos, peinado, y te empieza a aparecer miles de cosas en el teléfono, en la tableta. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a nosotros como radiólogos, hablando del campo de la imagen mamaria. No vamos a evitar ni el ultrasonido ni la mastografía, sino que la inteligencia artificial va a procesar esos datos, va a nutrirse de las mastografías y de los ultrasonidos, porque también ya hay inteligencia artificial dedicada a ultrasonido. Y entonces la inteligencia nos va a decir si hay un hallazgo de sospecha o si hay un hallazgo benigno. Nos va a ayudar a clasificar en benigno o probablemente maligno o benigno esas imágenes que esa inteligencia esté procesando. Nos ayuda a nosotros porque nos hace una reducción en el tiempo para hacer esas detecciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita siempre les decimos, no solo octubre es el mes rosa, tenemos otros 11 meses en donde tenemos que cuidarnos, pero ahorita el trabajo sube exponencialmente, nos ayuda a bajar ese récord de tiempo, ¿no? Tener un récord de tiempo para poderles entregar en forma los resultados. Nos ayuda a ser más precisos, porque a lo mejor entre más nutramos la inteligencia artificial, eso le va a servir a la base de datos para que te diga, esta bolita tiene características malignas, ponerle ojo y a lo mejor hacer una biopsia. Obviamente va a decidir el radiólogo, ¿no? Porque es el temor de muchos médicos, que nos va a sustituir. No, la inteligencia no nos va a sustituir, nos va a ayudar muchísimo. Obviamente, alguien que no ocupe la inteligencia artificial sí va a ser sustituido por alguien que sí lo ocupe. Y esto es siempre en beneficio de nuestros pacientes. Ok, ahora hablabas de nutrir a esta Sí, tecnología. ¿Cómo es esa idea? Porque entiendo que, a ver, o sea, perdón, solo como para claro. poderlo poner muy claro, ¿no? O sea, es una tecnología que ingresa datos, Sí. ¿ok? O sea, todas esas, tenemos una computadora especial para inteligencia artificial y se van subiendo ahí todos los estudios de imagen, todas las Los que las mastografías, pacientes ahorita los ya que las vienen, todas pacientes, podemos, digamos, nutrir. Yo vengo, me hago un estudio y exactamente, mis datos se pueden meter ahí y le empieza a dar como una... un procesamiento, ¿no? O sea, la máquina tiene un procesamiento especial, entonces tú, digo, en el caso de la marca comercial que tenemos nosotros, seguramente en muchas funciona así, aprietas un botón que dice inteligencia artificial, tarda aproximadamente 2 minutos en procesar esa imagen. Por ejemplo, Kitsia Larios va y se hace su mastografía, el médico radiólogo la revisa, la mete a esa base de datos, la inteligencia la procesa y entonces después de 1 o 2 minutos te arroja un resultado preliminar. ¡Wow! Y digamos, esta tecnología puede detectar en o sea, en este estudio puede detectar, digamos que, o sea, porque decías, cuando haces una autoexploración, lo que detectas a lo mejor es un nódulo de 2 centímetros, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿qué podríamos detectar? Pues sí, lesiones muy pequeñas. Incluso Pequeñitas. hay artículos que dicen que puede hacer detecciones 5 años antes de que aparezca alguien. O sea, Justo. que te puede dar, no sé, poner el foco aquí porque, no sé, es una masa, una distorsión, una simetría, o sea, miles de cosas de las que vemos los radiólogos. Te puede decir hasta 5 años antes que ahí hay algo y poder tomar medidas con anticipación. Eso me parece que es como, o sea, queríamos una detección temprana, es como o sea, ¿no? Como hasta, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Ahora, em, pensemos que logramos tener una detección o 5 años antes, o 2 años antes, o incluso algo que recién está sucediendo. ¿Cuáles serían como digamos, el proceso que deberíamos de seguir en caso de haber detectado algo demasiado pequeño? O sea, ¿en qué momento deja de ser tan riesgoso una detección? ¿Me explico? Es que también ahí podríamos caer en el sobrediagnóstico, ¿no? Ok. Entonces, sí es importante que una vez que el equipo o esta tecnología detecta, se tenga como un consenso radiológico, porque a final de cuentas lo que va a decidir es el ojo humano. Esto solo es un apoyo. Entonces,
Te pongo un ejemplo. Nosotros hace poco tuvimos un caso de una paciente que la inteligencia artificial marcaba como una sospecha. Sin embargo, cuando buscamos y revisamos, ni el ultrasonido ni la mastografía y otros métodos que tenemos aquí, como la mastografía contrastada, arrojaron hallazgo alguno de la paciente. Entonces, la vamos a tener en vigilancia. Porque, ¿qué pasa? O sea, si no hay un hallazgo que a lo mejor la inteligencia artificial está marcando que hay algo, pero nosotros ya verificamos que no hay nada, pues bueno, también es esa parte conjunta. Trabajar con la máquina y trabajar con el recurso humano. Obviamente, ahí va la palabra de nutrir, ¿no? De que entre estas inteligencias generalmente están basadas en mujeres que no son mexicanas, ¿no? Entonces, entre más nutramos con gente de nuestra población, con nuestras características, va a ser muchísimo más precisa. Ok, y mira, acabas de decir algo que me parece, pues eso, importante en el sentido de el sobrediagnóstico, ¿no? O sea, de pronto a lo mejor imagina que yo vengo y me hago mi estudio con esta inteligencia artificial y aparece que podría yo manifestar allá adelante, ¿no? Una lesión de este tipo. Eh, ¿Cuál es el acompañamiento que podemos dar a nivel emocional, incluso mental, ¿no? Porque me parece interesante que si ya aparece la idea en mi mente, ¿cómo puedo acompañar eso? ¿Me explico? Porque ahí empieza también como qué tanto ya está en mi cuerpo la predisposición y qué tanto, hablando de genes, yo la aprendo con mi, no lo sé, con mi mente. Perdón, lo estoy tocando como porque también tiene que ver un poquito con la parte emocional mental, ¿no? Sí, yo creo que como todo, ¿no? Depende de explicarle los riesgos y los beneficios a las pacientes, Ujú. ¿no? Si tú como paciente te explican qué beneficios puedes tener si sigues el camino A, si sigues el camino B y si sigues el camino C, yo creo que con eso es suficiente. Obviamente, bueno, aquí en el hospital contamos con especialistas, psico-oncología, gineco-oncólogos, cirujanos oncólogos, que también nos apoyan a nosotros como el área de radiología, ¿no? Porque nosotros, bueno, hablamos con la paciente en torno a la detección, ¿no? Lo que vimos, lo que Sí. sigue. Pero ya la otra parte es acompañarnos con la segunda parte del equipo. Entonces, por eso un equipo multidisciplinario es muy importante, ¿no? Un equipo multidisciplinario donde debe haber involucración de gente de radioterapia, medicina nuclear, gineco-oncología, psico-oncología, bueno, dentista, que a veces son tan importantes también estas situaciones, nutrióloga. Entonces, esa es la importancia. Ok, ahora digamos, ¿a dónde podemos acudir en caso de que detectemos? O sea, ¿cómo se hace ese procedimiento? O sea, ¿cuál es el proceso que yo tengo que seguir si de pronto yo ya estoy haciendo una autoexploración, detecté algo? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo inmediato que tendría yo que hacer? Digo, es que lo primero que hacemos es corremos con el ginecólogo, ¿no? Entonces, correr con manos expertas, porque también ahí muchas veces está la diferencia, ¿no? Si no es con los especialistas en mama, hay muchos ginecólogos especialistas en mama, entonces creo que es importante acudir con ellos. Ellos ya te irán canalizando, sí, a lo mejor con el oncólogo, te canalizarán con el radiólogo especialista en mama, porque también somos muy pocos especialistas en mama hablando del área de radiología. Entonces, también ahí puede haber la diferencia entre un buen diagnóstico y un mal diagnóstico. Sí, no, bueno, y a ver, por ejemplo, digo, al final del día creo que, pues para eso está, ¿no? FUCAM, ¿no? O Así sea, al es. final del día de eso se trata, de darle visibilidad a que si tú, o sea, que sepas a dónde ir, con quién ir, ¿no? Y que puedas detectarlo. Ahora, por ejemplo, si tú lo puedes, y nada más como para ir cerrando la idea, si nosotros detectamos oportunamente hablando el cáncer o las lesiones, eh, ¿cuáles podrían ser, digamos, los porcentajes, ¿no? Pues, de éxito en el sentido de que imagínate que lo detectaste antes, ¿cuántas personas sí podríamos estar? O sea, las cifras bajarían, Por ¿correcto? supuesto, sí, estamos hablando más o menos de que detectamos un cáncer en etapa inicial, en lo que se llama carcinoma in situ. La sobrevida de nuestras pacientes probablemente va entre el 70 y el 80%, si no es que un poco más. Si detectamos en etapas muy tardías que ya son metastásicas, es decir, que el cáncer se fue a otra parte del cuerpo, hígado, pulmones, cerebro, estamos hablando de una sobrevida muy baja, menos del 20% de nuestras pacientes a 5 años o Eh, muchísimo menos. ok, ok. Ahora, doctora Aida, a lo mejor digo, seguramente no te pregunté cosas muy importantes. Entonces, me gustaría a lo mejor que
nos dijeras para cerrar esta conversación, eso que tú sabes que es importante decir y que no te lo pregunten. De la mastografía, creo Venga, que es eso. Así de, el a ver, tabú. Sonia, no me preguntaste de esto, pero esto es Sí. importante que las personas lo sepan. Mastografía a partir de los 40 años les va a salvar la vida. Perdón, a partir de los 40 vamos a salvarles la vida porque vamos a detectar esas lesiones en etapas muy tempranas. Tienen que saber, porque creo que es algo que a veces los médicos no te explican. Vas a estar en una sala fría, porque necesita estar la sala fría para que el equipo funcione adecuadamente. Te van a comprimir la mama y es importante porque luego dicen, no quiero ir porque me van a doler, porque me van a apachurrar. Pero déjenme decirles, es muy importante porque cuando nosotros comprimimos la mama, lo que hacemos es adelgazar el tejido y la radiación que va a entrar a tu glándula mamaria es mucho menos. Entonces, esa es una de las causas. La segunda es que la mama comprimida va a estar fija, no se va a mover. Entonces, la toma va a ser muchísimo mejor. Si tú te mueves, tenemos que volver a hacer una segunda toma. Lo tercero, no traigan talcos, desodorantes, cremas y perfumes, porque eso puede causar artificios que podemos pensar que es alguna lesión que no está. Entonces les vamos a generar un estrés porque ustedes decidieron ese día ponerse una crema con brillitos o desodorante para no leer mal. No se preocupen, o sea, acá no se preocupen, tráiganse de todos sus productos de belleza y acá después de terminado el estudio lo pueden hacer. Creo que eso es de los puntos más importantes. Y bueno, y perdón, hablando de eso, ¿y si hay prótesis, implantes? Se puede realizar sin menor problema. Las prótesis no se rompen, ¿no? Se llegan a romper y la verdad es que yo tengo muchos años viendo mamá, jamás me ha tocado ver una ruptura en el caso de que un implante venga malo, pero pueden realizarse la mastografía. Embarazadas hay que tener sus límites y ver en qué semana de embarazo está. Lactando pueden hacerlo. Mujeres de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90. Si tú puedes venirte a realizar la mastografía, la tienes que realizar. Mujeres en periodo menstruante, obviamente va a ser un poco más molesta que cuando no estás menstruando. Y con todos los padecimientos, prótesis, sin prótesis, incluso pacientes que ya han tenido cáncer de mama y han tenido una cirugía, pueden hacerse la mastografía. Buenísimo. Así que no tenemos pretexto. Muchísimas gracias por toda esta visibilidad. Gracias de verdad por ponerlo al frente. Yo tengo que decir que yo he estado pateando, lo tengo que confesar, he estado pateando mi visita al doctor. Ahora sí que literal, la he pateado 2 meses y medio. Pero pues nada, justo gracias por esta información. Ahorita mismo vamos a sacar la cita y todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos que nos están aquí escuchando. Y pues nada, a seguir atendiendo este tema que sin duda pues hace falta y ya lo decía Adriana, ¿no? O sea, es darle pues esperanza, caray, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Maldita comodidad.